Bueno, buenas tardes para todos los que están conectados por este medio y por YouTube. Como bien lo manifestó Ignacio, mi proyecto de tesis doctoral está marcado en evaluar el impacto de los procesos de urbanización no planificados específicamente en la ciudad de Mar del Plata. Los directores de la tesis doctoral son la doctora Asunción Romanelli, que ella es bióloga, y el doctor Mauricio Quiroz, quien es geólogo. Bueno, un poco como parte de la estructura de la presentación y de lo que nos habían, digamos, solicitado, es hablar un poco del avance que se ha realizado en la parte del desarrollo de la tesis doctoral y el doctorado, ¿cierto? Mi proceso de admisión al doctorado se dio el 30 de noviembre del 2022. El plan de formación fue aprobado en el 19 de julio del 2023. El plan de tesis, digamos que se elaboró ya, digamos, de una u otra manera con un conocimiento multidisciplinar y con el apoyo digamos, de los directores de tesis. Se envió y se aprobó el 15 de mayo del 2025, ya prácticamente hace un año. En el desarrollo de los cursos que se han venido, digamos, eh, ejecutando como parte, obviamente, del conocimiento que se tiene que adquirir para poder alcanzar todos los objetivos del doctorado, se han, digamos, desarrollado 14 créditos internos, 14 cursos internos que se han, digamos, desarrollado en la Universidad Nacional de la Provincia de Buenos Aires, UNICEM, 21.5 créditos que se han hecho, digamos, en cursos externos. Estos, digamos, se hicieron como parte de un intercambio doctoral en Uruguay. Tenemos una beca que aportó el Organismo Internacional de Energía Atómica y que allí, pues, digamos, salí favorecido y que de una u otra manera la Universidad de Uruguay, de Montevideo, se pudieron hacer, digamos, varios cursos relacionados con mi tesis doctoral. Ya también, digamos, se cumplieron los créditos por estadía de investigación. Esta se hizo, digamos, como parte del proyecto que sacó Brasil, Mobile América. Allí, pues, obviamente, creo que varios de los que estamos presentes participamos. Allí tuve, digamos, la posibilidad también de acceder a realizar el intercambio doctoral en la Universidad de Campinas. Y, pues, de cierta manera también se hicieron labores y actividades complementarias para la tesis de doctorado. Ya, digamos, de cierta manera también hemos cumplido el requisito de sacar una publicación indexada. Se tuvo la posibilidad eso fue en enero de este año, ya se publicó, se venía trabajando desde el 2025, fue un año bastante laburoso y afortunadamente pues salió con éxito y se pudo publicar una parte de lo de la tesis doctoral. Se tienen dos documentos también pendientes que se han venido desarrollando, digamos, con apoyo de la Universidad de Campinas y también como parte de un componente complementario en el desarrollo del trabajo que se ha marcado con un tema esto es evaluar todo el tema, digamos, de antibióticos, su relación con la contaminación de nitratos y isótopos en el agua subterránea del área de estudio. Y el componente del idioma extranjero, digamos, aún está pendiente. Bueno, les voy a hablar un poco de forma, digamos así, muy puntual y general sobre, digamos, qué estamos haciendo en la parte sureste de Mar del Plata, ¿cierto? Más específicamente, en uno de los barrios que ha venido creciendo, digamos, según el último censo del Instituto de Censos y Estadísticas de Argentina, el cual establece que la zona sur es, digamos, ha crecido últimamente de manera paulatina, no solo, digamos, en población, sino también, digamos, en desarrollo urbanístico, ¿cierto? El problema, digamos, que nosotros estamos tratando, digamos, de entender o de resolver, pues enmarcan dos aspectos, pero le estamos dando más, digamos, más fuerza a la parte ambiental, ¿sí? La zona, digamos, donde se desarrolla, digamos, la parte de la tesis doctoral, es una zona que por su alta densidad urbanística está de una u otra manera, digamos, incorporando o generando, digamos, un riesgo sobre el acuífero pampeano, específicamente en esa zona, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros queremos evaluar es cómo ese desarrollo urbanístico o esa urbanización progresiva y con los cambios, digamos, de variaciones climáticas, han venido alterando los procesos de recarga, los procesos hidrológicos,
los procesos hidrogeológicos, los procesos que se dan, digamos, de interacción agua-acuífero o agua-roca, perdón, para que de una u otra manera las propiedades del agua cambien, ¿cierto? La relevancia se enmarca en que en esa zona la única fuente de abastecimiento, como en muchas zonas de Argentina, es el agua subterránea, ¿cierto? Allí, digamos, todos los residentes, como parte del desarrollo urbanístico, lo que hacen es acceder al agua subterránea por medio de pozos domiciliarios, ¿cierto? Algunos de ellos obviamente son controlados por la empresa OCE, algunos, digamos, no están registrados, pero de una u otra manera, digamos, es como su única fuente de abastecimiento. ¿Por qué, digamos, de una u otra manera el proceso, digamos, o el estudio adquiere una relevancia significativa para realmente para la zona? Primero porque las unidades de saneamiento que tienen las viviendas digamos, en la parte sur, son unidades, digamos, de tratamiento primario. Son unidades sépticas, trampas de grasas, tanques sépticos y filtros anaerobios con una disposición final, digamos, con un pozo de absorción que puede, que digamos esas son las preguntas que vamos a responder, que puede o no llegar al acuífero, contaminarlo y pues obviamente como ellos están captando agua subterránea de la misma unidad, pues de una u otra manera, digamos, terminarían convirtiéndose en un ciclo y pues consumiendo agua contaminada. Algo que nos llamó mucho la atención también de la zona es que la zona tiene una característica muy especial y es que en la parte norte se hacen, digamos, hay un depósito o un relleno sanitario como lo conocemos nosotros aquí, digamos, como lo conozco yo, pero es una zona de disposición de residuos sólidos, ¿sí? Es una zona a cielo abierto en donde se llevan todos los residuos digamos, de Mar del Plata y se disponen allí y se les hace un tratamiento y pues el relleno cuenta con unas unidades preliminares para el manejo de las aguas residuales. Sin embargo, estas van a un arroyo que pues obviamente, digamos, por el entendimiento conceptual del modelo hidrogeológico, se puede pensar, se podría intuir que probablemente estas aguas puedan infiltrarse al subsuelo, llegar al acuífero y no solo contaminar ya pues con aguas residuales domésticas, sino que ya estamos hablando con un manejo de residuos que pues no tienen, digamos, con un control específico. Otra de las actividades que se realiza, digamos, en el área de influencia indirecta son actividades agrícolas, ¿cierto? Sobre la zona, digamos, hay diferentes procesos que se generan cultivos que tienen de una u otra manera un impacto significativo porque usan el recurso hídrico subterráneo y también para acondicionar, digamos, todos los cultivos tienen, digamos, que utilizar fertilizantes, pesticidas, etcétera, etcétera. El enfoque que yo tengo más que todo está marcado en los fertilizantes. Allí, lo que de una u otra manera nosotros queremos entender es cómo todas estas dinámicas en la zona están de una u otra manera modificando o alterando la calidad del agua y si la alteran o no la alteran y qué de una u otra manera, digamos, qué insumos estamos utilizando para poder establecer si esto, digamos, de una u otra manera está sucediendo, ¿cierto? Bueno, como hipótesis de investigación, partimos de dos premisas, que es las que queremos, digamos, o validar o negar. La primera es que debido, digamos, a todo el proceso de urbanización que se está desarrollando en la zona, ¿cierto? De una u otra manera pueda influir de forma directa digamos, en toda la recarga que se da sobre la zona del acuífero, ya que esta zona, digamos, todas las zonas de un acuífero, digamos, terminan siendo zonas de recarga. Hay unas que son preferenciales más que otras. Esta zona, por ser, digamos, una zona que está prácticamente finalizando la descarga al océano, allí de una u otra manera, pues se toma como una zona entre transición y tiene una zona de recargas particulares que nosotros los hemos definido con los isótopos estables del agua. Más adelante les voy a contar un poco sobre eso. Pero la idea es evaluar si ese proceso de urbanización acelerado, que ya podemos, digamos, de una u otra manera identificar, impacta de forma significativa digamos, en la recarga o en la infiltración de las aguas sobre el acuífero. Y que de una u otra manera, porque es de especial, digamos, importancia entender eso, porque esta zona, o específicamente Mar del Plata, en época, digamos, de vacaciones o en época de verano, tiene un crecimiento demasiado alto, ¿cierto? Según, digamos, el censo, Mar del Plata tiene entre 650.000, 700.000 habitantes, pero cuando llega, digamos, la época de verano, alcanza casi los 3 millones, 3 millones y medio, eso, digamos, ciertamente está documentado, y eso de una u otra manera ejerce, digamos, una presión complementaria sobre el acuífero, el cual no está, digamos, de cierta forma como acostumbrado, y que de una u otra manera nosotros tenemos que evaluar. Y como segunda premisa es entender si la contaminación principal que se está dando allí es probablemente
por las aguas residuales domésticas. Digamos, a veces las hipótesis terminan siendo, digamos, un poco triviales o obvias, pero siempre es importante validarlas. En este caso, pues lo que nosotros esperaríamos es que como allí se está dando un desarrollo no planificado, ¿cierto? Y que de una u otra manera carece de infraestructura pública, tanto para agua potable como para el manejo de las aguas residuales, pues esperaría que las viviendas sean las principales, digamos, actores que empiezan de una u otra manera a contaminar el agua subterránea. La herramienta de una u otra manera que nosotros estamos utilizando son las herramientas tradicionales, las herramientas, digamos, que son las características hidrogeoquímicas del agua, estamos utilizando hidrogeoquímica, pero estamos complementando con isótopos, no solo del agua, isótopos estables del agua, sino con isótopos estables de nitrato, los isótopos estables de nitrógeno y oxígeno que están en el nitrato, que nos marcan una huella específica del origen de la contaminación. Lo que tratamos de hacer es que con estos isótopos es tratar de hacer relaciones y entender, digamos, como interacciones para poder establecer ese origen. Ahora, digamos, como parte del proceso, pues digamos, creo que todos hemos pasado porque, digamos, la academia ha sido un poco golpeada en Argentina por el tema del financiamiento. Afortunadamente, pues la Universidad de Mar del Plata, específicamente mi grupo de investigación, pues ha tenido, digamos, unos lazos como muy buenos, unas relaciones muy buenas con el Organismo Internacional de Energía Atómica. De allí salió, digamos como gran parte de unos análisis complementarios que se están haciendo ahora, que son como, digamos, no son como son los isótopos de boro, que de una u otra manera ya me ayudan a identificar, si logro identificar que la contaminación viene de residuos humanos o animales, ya voy a poder entender con el boro, con el isótopo del boro, cuál es el que de cierta manera representa más, ¿cierto? Más contaminación. Entonces, allí y digamos, con el apoyo mismo de la Universidad de Campinas, también hemos venido desarrollando otros análisis que nos aportan, digamos, y nos ayudan a validar con soporte técnico y científico todo el tema de la hipótesis, ¿cierto? Que es como lo más relevante. Importante, digamos, resaltar que en la Argentina, creo que de Sudamérica, podría decir, es una, digamos, de los países pioneros en el estudio de identificar la contaminación con isótopos de nitrato, ¿sí? Ahora, lo que estamos tratando de hacer, que es una investigación que está en cabeza de mi directora Asunción Romanelli, es hacer un análisis bibliométrico, ¿sí?, de todos los estudios que existen digamos, en Sudamérica y Latinoamérica y el Caribe, para poder entender cómo ha ido evolucionando el uso de isótopos de nitrato para la identificación de la contaminación en acuíferos o en el agua subterránea. Así es importante precisar que como resultados preliminares hemos visto que, digamos que Mendoza, la provincia de Buenos Aires y Córdoba son como que de una u otra manera los lugares en donde se han aplicado este tipo de estudios para poder identificar eh, la contaminación y el origen de la contaminación. Bueno, la metodología. Digamos, el proceso metodológico parte, digamos, de los aspectos tradicionales o de las metodologías básicas, que son, pues, obviamente, digamos, todo el tema de procesamiento de información de estaciones meteorológicas, ¿sí? Nos apoyamos en estaciones meteorológicas que están ubicadas ahí, digamos, en el aeropuerto de Mar del Plata. Nos hemos apoyado en información que se tiene por parte, digamos, de empírica. Mi director, el doctor Mauricio Quiroz, instaló una estación de monitoreo, digamos, de lluvia, de precipitación, cerca digamos, de la zona de estudio, en la parte de acantilados, para poder, digamos, entender desde el punto de vista isotópico cómo cambia el agua. Este estudio ha presentado, digamos, yo creo que como todos, hemos presentado dificultades y de una u otra manera, pues, se han ido abordando de acuerdo, digamos, al conocimiento que se tiene. Primero que, digamos, el desarrollo de la tesis se hizo en la triple niña, ¿sí? Es un fenómeno que no ocurría no en Mar del Plata, sino en el mundo hace 50 años, y esa triple niña cambia obviamente las condiciones meteorológicas de la zona, que de una u otra manera se van a empezar, digamos, a ver reflejado, es lo que hemos podido ver en los isótopos estables del agua, ¿cierto? Digamos, como para dar un punto de partida, de esa información que se pudo recopilar desde el año 2020 y algo que tenía mi director, se pudo, digamos, sacar un documento, un paper que se publicó para poder entender ese triple niña, cómo afectó, cómo modificó, digamos, las características del agua de recarga
en la zona de estudio, ¿sí? Ese es uno de los documentos pues, en los que él me pidió apoyo para poder hacer análisis de datos y en los que pues aparezco como tercer autor. Entonces allí, digamos, ese sería como digamos, el primer aspecto metodológico importante, que es entender todo el tema, digamos, de la variación climática, entender cómo cambia la lluvia, entender cómo cambia a partir de isótopos, etcétera, etcétera. Después de ello, lo que nosotros hemos tratado también de hacer es entender cómo cambian las características del agua subterránea en la zona de estudio. Afortunadamente, pues nosotros estamos sobre una zona costera y tenemos dos manantiales costeros que representan y que demuestran el comportamiento de las actividades o qué es lo que está sucediendo en la parte de arriba. ¿Sí? Esos manantiales son una firma o una representación fidedigna de todas las actividades que se realizan, no solo en la zona donde yo estoy estudiando, sino en la zona más arriba, o sea, áreas directas y áreas indirectas, ¿cierto? Allí, en el relevamiento, digamos, de campo, lo que pudimos identificar fue que esos dos manantiales tenían que hacer parte de nuestras líneas de flujo para poder entender la dinámica hidrogeológica, hidráulica digamos, del acuífero pampeano. Importante que de una u otra manera nosotros también en el relevamiento de campo lo que hicimos fue identificar un punto específico, eso sí fue más por un tema de disponibilidad que por otra cosa, debido a que necesitábamos construir 3 piezómetros debido, digamos, digamos, como a la piezometría o al espesor específicamente del acuífero, perdón, por el espesor del acuífero, identificar una zona donde pudiéramos construir piezómetros para poder acceder al agua subterránea en diferentes capas y entender qué era lo que estaba pasando, ¿cierto? Allí pues un predio nos brindó disponibilidad y se construyeron 3 piezómetros de observación o pozos de observación, en los cuales de cierta manera lo que se hizo fue acceder al agua subterránea a 25, a 15 y a 50 metros de profundidad para poder entender todas esas dinámicas. Allí obviamente lo que se hizo fue tomar muestras de agua, entender su calidad, tomar datos isotópicos, tomar datos microbiológicos, tomar datos de química tradicional y poder saber, digamos, cómo se comportaba el agua en un periodo de 3 años, ¿sí? Que eso fue lo que de cierta manera nosotros hemos venido haciendo, tratando de monitorear las aguas subterráneas antes del periodo de vacaciones y posterior al periodo de vacaciones, o periodo, digamos, de verano. Otro de los aspectos relevantes es que digamos, perdón, solo quedan 5 minutos. Sí, ya termino. Entonces, un aspecto relevante es que nuestro proceso para poder identificar el crecimiento urbano en la zona se hizo a partir de imágenes satelitales, ¿cierto? Entonces lo que se hizo fue utilizar imágenes Sentinel para ver cómo iba cambiando a través del tiempo todo el tema de impermeabilización de la zona de estudio y así poder entender las características, digamos, de los impactos que se están generando. Bueno, como ya les había dicho, de forma general, nosotros planteamos 5 objetivos, que es validar un modelo hidrológico conceptual con todos, digamos, los datos que podemos recopilar de los piezómetros y de los manantiales, y no solo de pozos de observación, sino pozos domiciliarios en viviendas. Las viviendas tenían que tener unas características específicas para que una u otra manera el agua no tuviera ninguna alteración, ¿cierto? Como les venía mencionando anteriormente, el proceso de urbanización se hizo bajo imágenes satelitales y consensos que fueron aportados, digamos, por el Instituto de Censos y Estadísticas de Argentina. Evaluar todo el tema de calidad que se hizo con, como ya lo había dicho, con química tradicional, con isótopos y con temas microbiológicos. Allí esto nos daba, digamos, el aporte para poder saber cuál era, digamos, la fuente principal de contaminación. Bueno, es lo mismo. La tesis que estamos desarrollando tiene un enfoque multidisciplinario, claramente, ya que de una u otra manera necesitamos de diferentes herramientas y de diferentes profesionales. Como les dije, principalmente mi directora es bióloga y mi director es geólogo, yo soy ingeniero químico, entonces de cierta manera, digamos, cada uno de esos componentes aportan al desarrollo conceptual de la tesis doctoral. ¿Qué se espera al terminar la tesis? Lo que esperamos es que podamos identificar de una u otra manera el origen de la contaminación y entender si la dinámica de urbanización con una falta de planificación si ha venido alterando, digamos, todo el tema de recarga sobre el acuífero pampeano. Aquí les muestro pues un poco de que ya como finalizando, un poco de las publicaciones que pudimos hacer. Esta es una de las publicaciones relacionadas con el trabajo de tesis doctoral. Uno de los aspectos pues, de relevantes y a resaltar es que mis directores, antes digamos, de poder empezar a aterrizar toda la información que hemos adquirido, me dijeron, no, yo les voy a dar unos datos y necesito que con esto hagamos una publicación. Entonces con eso sacamos una publicación para poder entender mezclas de aguas
Eso se hizo en una revista indexada Q3. También se ha podido, digamos, generar insumos para la revista argentina de hidrogeología, allí digamos más que todo con análisis de balances hídricos, que es otro de los componentes de la tesis doctoral. Como resultados parciales, pues ya hemos levantado todo el tema de líneas pesométricas, hemos hecho modelos, hemos podido identificar preliminarmente procesos biológicos, hemos podido identificar en qué periodos del año se genera mayor recarga y de una u otra manera hemos podido evaluar escenarios en donde mediante modelos, mediante modelos específicamente, nosotros lo que hemos establecido es que qué tanto se afecta al acuífero si hacemos extracciones superiores a las que se hacen actualmente, si le entra o no le entra contaminación superior o menor, etcétera, etcétera. Eso es un poco de los trabajos técnicos que hemos hecho. Eso es uno de los insumos que se entregó con un informe técnico de CONICET, específicamente de la Facultad de la Universidad de Mar del Plata. Allí hicimos un informe técnico con los resultados también. Y ese es el paper que pudimos publicar en el Journal of Environmental Manager como parte de los requisitos del doctorado. Ese ya estaba publicado en una revista indexada Q1, ¿cierto? Allí pues obviamente tratamos de aterrizar todos los resultados preliminares que tenemos como parte, digamos, del desarrollo de la tesis. Un poco de, digamos, como de las fotos de las actividades que hemos realizado y listo. Y eso es todo. Lo que me pase. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. No sé si alguien tiene alguna consulta, comentario sobre el trabajo. Yo tengo una consulta que puede resultar muy obvia, pero es cómo diferencian los actores de la contaminación, ¿no? Porque vos planteaste en las primeras diapositivas que a priori podría haber 3 causas de contaminación. ¿Cómo diferencian si es el basural, si son las casas? Ok. Digamos, hay varias maneras de establecer el origen de la contaminación, ¿cierto? Pero el fuerte de la tesis doctoral es el uso de isótopos de nitrato, ¿sí? Los isótopos de nitrato tienen una particularidad que nos definen a nosotros si la contaminación es humana, si la contaminación es por fertilizantes o si la contaminación es por otro tipo de proceso, ¿cierto? Cuando de una u otra manera yo volco mis datos a un gráfico, ese gráfico ya me da de una u otra manera de dónde viene la contaminación, ¿cierto? Está buena la pregunta, ¿por qué? Porque con el aporte que hizo la Universidad de Campinas ahora, lo que hicimos fue tratar de hacer metales o, digamos, compuestos de tierras raras para de una u otra manera complementar si la contaminación viene de allá, porque ese no lo identifica, el nitrógeno no lo identifica si viene, digamos, de un basural, porque es más materia orgánica, ¿cierto? Y la materia orgánica tiene un proceso de transformación que de una u otra manera termina en, digamos, en una incorporación de nitratos, pero con los elementos de tierras raras y las relaciones que nosotros hemos hecho, hemos podido identificar que, pues, que aparentemente el basural o el relleno que está en la parte superior no tiene una influencia, ¿cierto? Solamente las líneas de flujo nos dicen que de allá viene el agua, pero no sabemos qué tanta contaminación viene, o todavía posiblemente no ha llegado a esa zona, ¿cierto? Eso es como lo que uno ven intuye.